Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Una semanita más en Falando de Saúde, aquí en la televisión del Correo Gallego en Santiago de Compostela, desde donde le damos la más cordial bienvenida por acompañarnos una semanita más. ¿Y qué le vamos a contar hoy? Bueno, eso se lo vamos a preguntar como siempre después de darle la bienvenida a María Almodóvar, mi querida compañera. Hola María, bienvenida. Hola Ignacio, gracias, una semana más. Y puesto que ya estás aquí, eso, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy en Falando de Saúde, entrevista nuevamente con un catedrático de oftalmología de La Esperanza del Grupo La Rosaleda. A continuación, los espectadores formulan sus preguntas sobre enfermedades de los ojos. La palabra de esta semana y que explicará el doctor Balboa es anuria. Y por último, veremos unos consejos con la doctora Silvia Rodríguez, coordinadora de la unidad de chequeos de La Rosaleda. Pues ya ven, variadito, variadito. Y como nos fue bien la primera vez que le invitamos ya hace algunas semanas a un especialista catedrático de oftalmología para hablar de aquello de los ojos, y además se dejó convencer para volver, abusamos de su amabilidad y empezamos dándole la bienvenida otra vez. El doctor Francisco Gómez Ulla. Don Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Ya te advertí la otra vez que como te dejaras íbamos a abusar de ti. Y claro, es más fácil que una tonta, ¿verdad? Aquí le tenemos de nuevo. El doctor Gómez Ulla, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, de oftalmología, naturalmente, y, bueno, gran especialista en esto de los ojos, que además dirige el Instituto de Oftalmología Gómez Ulla, donde ustedes le pueden encontrar cuando quieran, y al cual le vamos a plantear hoy un tema, yo creo que grave. Grave porque si no se trata adecuadamente puede conllevar algo que realmente dificulta, por no decir estropea totalmente la calidad de vida. Puede llevar a la ceguera. Y estamos hablando de la retinopatía, pero no solo de la retinopatía, sino una muy concreta, que es la retinopatía diabética. Y dirán ustedes, ¿y eso qué es? Pues lo mismo digo yo. Doctor Gómez Ulla, ¿eso qué es la retinopatía diabética? Pues como su mismo nombre indica, es la afectación de la retina como consecuencia de una enfermedad general, una enfermedad metabólica que es la diabetes. Esa es lo que es la retinopatía diabética. Y antes Ignacio ha dicho una cosa muy importante, la importancia de esta enfermedad es fundamental. Y es fundamental porque es la primera causa de ceguera legal en el mundo desarrollado. Es importantísimo esto. Hay muchísima gente que se queda ciega como consecuencia de esta enfermedad y además es una ceguera evitable. Quiere decir que nosotros podemos evitar que una persona se quede ciega. Lo que pasa es que la persona tiene que poner algo de su parte. Entre otras cosas, llegar a tiempo. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí en ese esquema, los que quería enseñar otra vez, lo que vimos hace unas semanas, pues un globo ocular y la parte posterior del ojo está la retina. La retina es el tejido sensible de las 3 capas que constituye el contenido, la pared ocular, retina, coroides y esclera. La retina es la más sensible y además es la parte de la retina, es la parte del ojo que permite transformar la luz que llega a través del cristalino que vimos el otro día y de la córnea en un impulso nervioso. Es un nombre
se llama fototransducción, un nombre muy técnico, que mejor no lo utilicemos muchas veces. Y ese impulso nervioso viaja por el cerebro y una vez más se ve en nuestro cerebro, y el cerebro interpreta la luz como una imagen, el impulso nervioso. ¿Qué pasa? Que si nuestra retina funciona mal, y sobre todo si la parte central de la retina, que es una parte muy pequeñita en donde se forman las imágenes, que es la mácula, funciona mal, pues vamos a ver muy mal. Por eso tenemos que cuidarlo. Fíjense que en esa fotocomposición, la retina, el ojo es una concavidad, por lo tanto, para poder ver toda la extensión de la retina, desde el polo posterior hasta la parte más cercana al cristalino, tenemos que hacer diferentes fotografías y montar una especie de mapamundi. Sí. Y ahí podemos ver una zona central, que es un disco, que es el nervio óptico, es decir, por donde sale la información para el cerebro, un punto rojo, que es la mácula, la zona de máxima visión. Podemos decir que es el ojo del ojo. Es la zona por la que vemos los detalles, las cosas finas. Cuando yo os estoy mirando a vosotros, lo estoy haciendo con mi mácula. El resto de la retina, lo que me permite relacionarme. Yo ahora estoy viendo a María y te estoy viendo a ti, pero para verte bien tengo que enfocar. Si no, veo lo que está a su alrededor. Entonces, eso es lo que es la retina. Y el resto son los vasos, las arterias y las venas. Que son las que se afectan por la diabetes. Que son, efectivamente, las que se afectan por la diabetes. ¿Cómo se nota que eres médico? Hombre, algo de vasos me hicieron estudiar y algunos hasta repararlos. Sí, efectivamente. Y, doctor, ¿cuál es la sintomatología de un paciente que sufre retinopatía diabética? Bueno, pues te agradezco esta pregunta, María, porque es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque la sintomatología puede ser nada, porque hay lesiones en la retina, pero como todavía no se ha afectado la mácula, el paciente ve bien, y esto es lo grave. Por eso son importantes las revisiones periódicas. O pueden ser ya muchos otros síntomas, como son la disminución visual. El paciente empieza a ver mal. Como es la sensación, bueno, la visión de las líneas torcidas. En vez de ver el poste de la luz cuando vamos por la carretera recto, lo ve torcido. Ojo, esto no solamente es un problema de retinopatía diabética, lo es de cualquier enfermedad que afecte a la mácula. Esto es importante decirlo, pero también es importante que el enfermo diabético sepa que una alteración en la visión de las formas, ver las líneas torcidas en vez de rectas, o ver zonas de un texto que estás leyendo que de repente desaparecen y no ves todas las letras, esto es un síntoma de enfermedad macular. Si encima es diabético, las posibilidades de tenerlo son muchas. Y la otra es pues una pérdida brusca de visión por una hemorragia en el interior del ojo. Francisco, y tú comentabas antes la importancia de la diabetes, porque al tratarla adecuadamente se consigue evitar la retinopatía diabética. Pero ¿cuál es la frecuencia, la incidencia de la retinopatía diabética en la población en general? Bueno, en España, para que te hagas una idea, hay 5 millones de personas que son diabéticas. Y 1 millón padecen problemas en la retina. Son 20%. Un 20%. Padecen problemas, evidentemente no cuando aparece la enfermedad, pero sí a medida que la enfermedad evoluciona. También es variable dependiendo que sea un diabético tipo 1 o tipo 2. Generalmente el diabético tipo 1 lo que va a tener es que los síntomas aparecen casi al mismo tiempo que se diagnostica la enfermedad, porque debuta rápido, ¿no? Pero en la diabetes tipo 2 a veces los síntomas aparecen mucho después y el enfermo ya tiene la enfermedad. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y hay 2 tipos de afectación de la retina por la diabetes. Si no te importa, deja una anterior, esa de aquí, esa la anterior, Ignacio, esa, perfecto. Hay una forma que es, vamos a llamarle más benigna, aunque afecta a la visión, que es el edema macular diabético. Luego hablaremos de él. Ahí en el centro, cerca de la mácula, se ven unos puntitos amarillos que corresponden a edema en la mácula. Y la otra forma, que es la más grave, es la retinopatía diabética proliferativa. Aquí ya se pueden ver que se producen hemorragias. El enfermo ve mal. ¿Qué es lo que ve? Pues manchas en el centro de la visión, que se mueven incluso. Puede ser un síntoma de una enfermedad grave. Entonces, la retinopatía diabética proliferante, que se llama así, ¿por qué? Porque, y tú lo has comentado antes, porque se crean nuevos vasos, esos vasos no son normales y sangran. Y al sangrar se producen hemorragias, y si no cortamos esta evolución, el paciente va a tener una pérdida severa de visión, una pérdida muy grave, incluso puede llegar a la pérdida definitiva de la visión. Y por lo tanto es muy importante esto. Antes comentaba que esta retinopatía diabética se puede prevenir. ¿Existen además varios tipos? Sí, era lo que estaba comentando. Sí. Hay una forma que es la retinopatía diabética
moderada, hay varias formas, leve, moderada y severa. Y hay una forma muy grave que es la retinopatía diabética proliferativa. Las tres primeras, lo mejor es una buena optimización metabólica del control de la glucemia. Yo antes decía que la retinopatía diabética se puede prevenir, se puede retrasar la aparición de la misma y cuando aparece que las manifestaciones de la enfermedad serán mucho más graves. Esto está ya publicado hace muchos años por el estudio de diabetes, control del estudio de la diabetes, y se mostró cómo los pacientes con un buen control metabólico, incluso, y ya sabes que a los americanos les encanta eso, y inventaron la medalla del diabético y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, se puede retrasar, está científicamente demostrado. Por lo tanto, es muy importante, y eso es algo que a mí me gustaría hacer hincapié en ello a los pacientes diabéticos, que controlen bien su diabetes, que por la boca muere el pez. Y por lo tanto, si hacemos un buen control metabólico y nuestras cifras de glucemia se encuentran dentro de la normalidad, todo va a ir mucho mejor. Se decía antaño, y se sigue diciendo, ¿te acuerdas cuando nos llamaban a la facultad? Que los pacientes diabéticos tienen la edad de sus vasos, porque la diabetes afecta a los vasos en todo el cuerpo. Uno de ellos, los vasos de los ojos, por lo que provocan, pero además afectan a los riñones, bueno, un disparate. Y la única solución es controlar la diabetes. Paco, y cuando ya nos encontramos que ya hemos desarrollado una retinopatía diabética, ¿y eso cómo se trata? Bien, cuando hemos desarrollado una forma grave de la retinopatía diabética proliferativa, lo que tenemos que hacer es láser, fotocoagular con láser, toda la retina, que es esa imagen que se ve. O sea, esas manchas más oscuras y más blanquecinas son los impactos, las quemaduras del láser. El láser lo que hace es producir una quemadura indiscriminada de toda la retina, por supuesto dejando el nervio óptico y la mácula sin tratar, pues ¿no? Claro. Lo dejaríamos ciego nosotros, y con eso evitamos que la enfermedad primero involucione y que no siga evolucionando hacia una forma muy grave. Con un tratamiento precoz de fotocoloración parretinana evitamos más del 80% de los casos, es decir, estabilizamos la retinopatía diabética en más del 80%, lo que son cifras importantes. A pesar de eso, hay un 10, 15, 20%, dependiendo de la gravedad, que van a seguir evolucionando, van a producir hemorragias vítreas y el paciente va a perder totalmente la visión. Y la pregunta es obvia. Y cuando nos fracasa lo primero, don Francisco, ¿qué hacemos? Pues don Ignacio, operamos. Claro, que para eso usted es cirujano cardiovascular, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces sí, efectivamente en estos casos, para restablecer la visión de una persona que tiene una hemorragia completa en el vítreo, imaginaros un vaso de agua que lo llenamos de un líquido rojo o de café, sí. Pues se hace totalmente turbio. Entonces tenemos que quitar esas hemorragias y tenemos que quitar las causas que han producido las hemorragias. En este esquema lo que estamos viendo es la técnica, un dibujo de cómo es una vitrectomía, que es la técnica quirúrgica para operar una retinopatía diabética en un estadio tan avanzado. Hacemos 3 pequeñitos agujeros, igual que en la catarata que veíamos hace unas semanas, no damos ningún punto, aquí tampoco damos puntos, sorprendentemente. Hacemos unas incisiones muy pequeñas de 23 Gs y con esas incisiones metemos 3 instrumentos. Uno es una luz para ver, el ojo no tiene luz propia, como es lógico, y por lo tanto necesitamos una luz para ver. Por otro, metemos un instrumento con el que cortamos, pelamos y quitamos membranas y sustituimos el vítreo, que es el gel que une el ojo por dentro, que llena el ojo por dentro, por un vítreo artificial, que es suero. Y por la otra lo conectamos a un líquido, a suero, para que el ojo no se colase. El ojo antes, como decíamos hace unas semanas, es un órgano casi hueco, y por lo tanto, si quitamos, haríamos como una uva, ¿no? La acabaríamos exprimiendo y vaciaríamos todo su contenido. Por eso hay que meter suero al mismo tiempo que metemos suero al mismo tiempo que vamos quitando parte del vítreo. Pero si quieres lo podemos ver en un vídeo. Sí, que lo tenemos por ahí. Vamos a ver ese vídeo. Bueno, esto es ya metido dentro del ojo. Como se puede ver, la cavidad vítrea está toda llena de unas bandas blanquecinas, que es parte de fibrina y también de sangre. Y poco a poco nos iremos comiendo y extrayendo todo eso, y ahora ya podemos ver el nervio óptico. Ahí podemos ver el nervio óptico y la mácula. Y luego simplemente, pues esto era simplemente un vídeo para mostrar cómo era una hemorragia en el interior del ojo. El paciente no veía, pero nosotros tampoco podíamos ver hasta que quitamos todo ese contenido ocular. Y así podemos llegar al interior del ojo y luego ver cuáles son las causas y los vasos que han producido
que han conducido a esas hemorragias y entonces quitarlas. O sea que con eso tenemos ya una idea de lo que es una vitrectomía, en este caso una vitrectomía simple. Las hay mucho más complejas, luego si nos da tiempo y me lo permitís, os pondré una vitrectomía ya un poquito más compleja. Y la imagen que nos queda a nuestra espalda en este momento es cómo queda después de haber hecho esa vitrectomía, ¿verdad? Efectivamente, este es un paciente en donde luego vamos a ver el vídeo que tiene, en la parte de arriba se puede ver que el paciente ve muy mal. ¿Por qué ve muy mal? Porque tiene unas grandes membranas que son esos velos blancos, ¿sí?, y está por delante de la mácula. El paciente no ve, porque tiene un velo situado delante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Eso qué es, fibrina? No, en este caso es proliferación glial. Ah, ya. Vasos que proliferan Sí, porque sí. se produce una liberación de un factor angiogénico. Bueno, Sí. eso es un rollo, habla de todo. Ya. No, que se crean vasos nuevos. Sí, se crean vasos nuevos y esos vasos llevan un aporte de un tejido glial. Ya. Los vasos pueden involucionar, pero el tejido glial ya se queda. Ahí se queda, claro. Es una membrana, es un tejido, y entonces lo que hay que hacer es meterse dentro del ojo, cortarlo. Fíjate que eso está pegado totalmente a la retina. La retina mide 200 micras. Ya. Y nos acercamos, incluso quitamos una capa de la retina que mide 10 micras, o sea, nada. Entonces lo quitamos y, como se puede ver en la imagen de abajo, pues recuperamos la visión, restablecemos el aspecto anatómico del ojo y este paciente recupera parcialmente su visión. Y todo esto, sí. Continúa, sí. No, todo esto sin tener que hacer... era lo que ibas a preguntar, ¿sí? ¿verdad? Claro. Es que estamos sincronizados un poco, ¿eh? Claro, lo que ella le preocupaba era, ¿esto hay que hacer anestesia general? No. Ah, pues era eso. Ahí me deis tu pensamiento. Anestesia local. No con gotas, sí con un anestésico que ponemos alrededor del ojo. Ventajas que tiene, es un paciente que su riesgo quirúrgico para la vida es mínimo, despreciable totalmente. Y sobre todo en pacientes pues, con problemas polisintomáticos como es un diabético, ¿no? Claro. Donde puede tener otras enfermedades. Pero lo que sí es importante es que lo hacemos con anestesia local, pero aparte de eso lo hacemos sin puntos. El paciente no lleva ningún punto. Es decir, los avances que se han producido en los últimos años en las técnicas quirúrgicas en este tipo de pacientes es increíble, ¿no? ¿Qué pasa? Que evidentemente lo ideal sería no llegar a esto. Y para no llegar a esto, una buena prevención. Me parece que tenemos otro vídeo por ahí para ilustrar todo eso de lo que estamos hablando hoy. Hoy va de vídeos, así que vamos a ver el siguiente. Efectivamente, es muy frecuente que en los pacientes diabéticos hagamos lo que se llama una cirugía, un doble procedimiento. Quitar la catarata, poner una lente intraocular, que es lo que se está viendo ahí, y luego operarle la retina, hacerle una vitrectomía. Ahí se puede ver cómo hay, en el fondo del ojo hay unos velos blancos. Sí. Esos velos blancos ahora los vamos a extraer, los vamos a quitar. Simplemente se meten diferentes instrumentos, pinzas, vitrectomo, que es algo que se está utilizando, tijeras para cortar, son instrumentos de una precisión increíble, ¿no? Que metemos por unas incisiones tan pequeñas como son 23 Gs o incluso 25 Gs. ¿Y eso cómo lo veis? Quiero decir, ¿lo estás viendo en un monitor? No, lo estoy viendo directamente a través del microscopio. A través del microscopio. A través del microscopio se ve perfecto. No es endoscopia. Ya. Que es lo que tú te estás refiriendo. O sea, y con lo cual tenemos una cosa mucho más importante, que es visión binocular. Claro. Vemos en estéreo. Sí. Porque claro, aquí estamos tratando membranas que están totalmente pegadas a la retina. Si yo me equivoco y en vez de quitar la membrana arranco la retina, le pegas un viaje. Tenemos un problema que desgraciadamente no podría solucionar. Por eso la visión estereoscópica, la visión en relieve es muy importante para nosotros. Y no usamos endoscopios más que en situaciones límites. Ya. Entonces ahí se puede ver cómo se ha restituido, se ha quitado la membrana y simplemente rellenamos el ojo o bien con suero o bien con aire, como en este caso, o con gas, dependiendo de la situación. Y así se puede recuperar. Aquí vemos el ejemplo del primer paciente de la hemorragia vítreo. Fijaos cómo estaba la hemorragia, las membranas que tenía, y después de la cirugía, en la parte de abajo, se puede ver la restitución de la mácula y del nervio óptico. Es decir, tenemos posibilidades de hacer recuperable la visión a un paciente con una enfermedad tan grave como la retinopatía diabética proliferativa. Cuando preparábamos la entrevista, doctor, nos habló de algo que se llama edema de mácula, ¿no? Que es una de las complicaciones de la retinopatía diabética. ¿En qué consiste? Vale, exactamente, para que todos podamos entenderlo. Efectivamente, como antes comentaba, hay por un lado las formas muy graves, que es la retinopatía diabética proliferativa, y por otro lado el edema de mácula, que puede ser independiente o con frecuencia además aparece asociado a la retinopatía diabética proliferante. Es decir, el 70% de las formas proliferantes además tienen edema de mácula. Hoy en día el edema de mácula es uno de los problemas más difíciles de resolver.
era de lo más difícil de resolver, ahora ya los estamos resolviendo. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Pues en el fondo del ojo aparecen líquido en la zona central, en la mácula. La mácula tiene que estar seca, si no vemos las cosas onduladas y perdemos visión. Entonces, ahí aparecen estos exudados duros, que es un testigo de que hay líquido, que hay edema. Y por lo tanto, eso lo podemos tratar. ¿Y eso cómo se trata? Bueno, pues vamos a ir del menos al más. Hay una forma de edema macular diabético, que son las formas focales, vamos a llamarles, en donde el tratamiento es con láser. Lo que hacemos es localizamos mediante una angiografía los puntos, los vasos que están perdiendo plasma, saliendo sangre al exterior, y edema, y los cerramos selectivamente. Eso es con láser, que es la imagen que quiere representar ese esquema en el centro. Cuando esto fracasa, o cuando el láser no es una indicación, porque claro, el láser no lo podemos hacer justo en el centro de la mácula, lo tenemos que hacer alrededor. Si la lesión justo es central, no podemos tratarla con láser. Hoy en día disponemos de otros tratamientos, que son los que se llaman los antiangiogénicos. O sea, ¿por qué se produce el edema? Por muchos motivos, pero entre otras cosas porque hay una sobreexpresión, es decir, una mayor representación de factores angiogénicos en el ojo, que como sabes tú muy bien, producen vasos nuevos y además tiene una capacidad de producir edema, aumenta la permeabilidad de los vasos normales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hoy en día? Los tratamos con unos fármacos que inyectamos dentro del ojo, que son fármacos antiangiogénicos, que disminuyen la permeabilidad y restablecen las barreras normales y naturales, que es lo que esa imagen estamos viendo. Fijaros que la importancia que es hoy en día los antiangiogénicos en este momento, es decir, el mecanismo, y luego si tenemos tiempo veremos un vídeo, de poner una inyección dentro del ojo, que es lo que ponemos los antiangiogénicos, es hoy en día el acto más frecuente en un servicio de retina. Y fijaros que el 25% de todas las consultas oftalmológicas diarias de cualquier servicio de oftalmología son por problemas propios de la retina. O sea, estamos hablando de un volumen de cifras enorme en este momento. Es decir, nosotros ponemos al día más de 25 o 30 inyecciones de antiangiogénicos. Precisamente porque no solamente se ponen para el edema macular diabético, se ponen para el edema y para otra serie de patologías. Y Francisco, ¿cómo un paciente sabe que está desarrollando un edema macular? Bueno, ¿cómo lo sabe el paciente? Bueno, no es que lo sepa, no, pero los síntomas que va a notar va a ser lo que antes comentaba, ¿no? Disminución de agudeza visual, alteración en la visión de las formas, fundamentalmente. Es decir, empezar a ver las líneas rectas, en fin, todo lo que antes comentaba. La segunda pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros que un paciente... Bueno, esto es una imagen y ahora volveré a ella. Esto es un paciente tratado con láser. Es un edema macular arriba, con esos manchas blancas que son exudados, y como después del láser, pues los exudados desaparecen. Es decir, que pudimos solucionar el problema con láser. Y volviendo ya a tu pregunta concreta, ¿cómo podemos los médicos hacer el diagnóstico? Pues bueno, muchas veces o sea, simplemente con la simple exploración lo podemos ver. Pero como realmente lo vemos muy bien, y hoy es fundamental, y yo siempre digo lo mismo, lo digo hace muchos años, el primer OCT que hubo en España lo tuve yo. Y yo le decía en ese momento que el OCT era el oftalmoscopio del oftalmólogo moderno. Estamos acostumbrados a aquellos oftalmoscopios de película, ¿no? Hoy en día, de mirar, seguimos mirando, pero lo importante es esto, porque el OCT es una prueba que en un minuto nos permite hacer un perfil de la retina, que es lo que se ve. El OCT es la imagen que está arriba, es un aparato pequeño, pero abajo podemos ver cómo el perfil de la retina, esto es una retina en una persona normal, hay una depresión. Esa depresión es la fobia, lo que tenemos todos. Pero esa depresión, cuando hay un edema, la perdemos. Claro. Que es lo que se ve, no sé si efectivamente en esta imagen. Arriba a la derecha podemos ver cómo esa depresión se ha perdido y hay una especie de zonas oscuras en el centro. Ese es el edema. Entonces, el OCT nos permite dos cosas. Una imagen cuantitativa, es decir, nos permite medir el tamaño del edema, y una cualitativa, la calidad de la imagen. Y además nos permite una cosa más importante todavía, que es controlar la eficacia del tratamiento.
A ver cómo ha quedado después. A ver si la respuesta a un fármaco determinado funciona o no. Porque no todos los antiangiogénicos funcionan a todas las personas. Claro. Tú te tomas una aspirina y a lo mejor a ti te quita el dolor de cabeza y a mí no. Pues esto ocurre exactamente lo mismo. Es la predisposición o la respuesta individual a un fármaco determinado. Por eso el OCT es tan importante. Hoy en día no se puede tratar una patología de retina sin disponer de un OCT. Por cierto, ¿qué energía usa el OCT? El OCT es una luz infrarroja. Cerca de infrarrojo. Entonces lo que hace es que manda una imagen, la manda al fondo del ojo y esa imagen viene rebotada dependiendo de la permeabilidad, de la transparencia de la imagen. Eso mediante un sistema computacional lo convierte en color. O sea, color o en blanco y negro. Depende. Parecido al sonar de los sí, ¿cómo se llaman? Sí, de los submarinos. Sí, pero que con luz. Claro, los otros utilizan... Esto fue un avance importantísimo. Sí. Fíjate, en el año 89 en el Congreso de Estados Unidos, en Nueva Orleans, empezaban los primeros OCTs. Costaban un disparate. Y bueno, la gente decía, esto no va a servir por mucho, ¿no? Y hoy es una herramienta casi imprescindible. No, casi no. Imprescindible, Ignacio. Totalmente imprescindible. Hoy no se puede tratar una retina sin tener un OCT. ¿Y si la fotocoagulación con láser fracasa en lo que es en el edema macular o no es el tratamiento más indicado, tenemos alguna otra alternativa? Tenemos una alternativa importante, que es la utilización de antiangiogénicos, lo que antes comentaba. Sí. Es decir, meter un fármaco que lo que hace es bloquear ese crecimiento, esos factores de crecimiento endotelial vascular, que es el antiangiogénico, lo bloquea para que no siga produciendo alteración en la permeabilidad de los vasos. Entonces, eso lo hacemos muy frecuentemente, lo hacemos en oclusiones venosas, en trombosis, lo hacemos en diabetes, en DMA y en otras muchas patologías. Entonces, cuando fracasa lo vamos a inyectar. ¿Qué pasa? Que la inyección es repetida, o sea, no nos llega una sola inyección, la tenemos que inyectar mensualmente. Y eso es lo que hace que el volumen de inyecciones y de tratamientos que hacemos mensualmente, pues sean enormes. Un paciente le tenemos que tratar una vez al mes, a lo mejor 3 meses seguidos como mínimo. Y eso hace que nuestras consultas pues sean una bola de nieve, cada vez es mayor y tenemos que tener la suficiente capacidad de gestión para ser capaces de gestionar bien esa avalancha de tratamientos y de pacientes que nos vienen como consecuencia de ello. Pero efectivamente nosotros tenemos que velar por la visión de nuestros pacientes, eso está clarísimo. Está claro. Pero si queréis podemos ver un vídeo. Sí, no sé si tenemos otro vídeo, ¿verdad? Sí, en el que, Ignacio, yo creo que deberías advertir que da un poco de impresión, ¿no? Pues mire, lo que sea muy sensible es que cierren los ojos o miren para otro lado, pero esto es lo que hay, vamos a verlo. No es para tanto, no es para tanto. Esto es en tiempo real, o sea, no está editado el vídeo, ¿eh? El paciente está moviendo los ojos, como se puede ver, se pone una sustancia betadine, que es un antiséptico, porque unos riesgos es una infección, por eso hay que tratarlo bien. Simplemente ahí se marca la zona por la que vamos a atravesar la pared del globo ocular. Hay una zona muy concreta que está entre 3 y 4 milímetros del limbo de la córnea, y ahora simplemente con esa inyección tan fina de 30 Gs, se atraviesa las paredes del ojo, se mete uno dentro del interior del contenido ocular, del vítreo, se inyecta una cantidad muy pequeña y ya está, y se acabó. Y esto lo repetimos todos los días, muchas veces al día. La verdad es que no parece una cosa tan grave. No. Lo que pasa es que como a María le molesta mucho que le toquen el ojo... Sí. Y no es doloroso, ¿eh? En general no duele. Vamos, a mí sí me lo tienen que hacer, salgo corriendo, pero evidentemente no es doloroso y los pacientes lo aceptan muy bien. Y aquella persona que realmente nota mejoría visual viene pidiéndolo. Claro. Porque realmente es un avance muy importante. María, ¿tenemos más preguntas que no sean nuestras? Pues sí, las tenemos. En esta sección, en La Gente Pregunta, les recuerdo una vez más que pueden enviarnos sus dudas, todo lo que ustedes quieran a través del correo electrónico falandodesaude@correotv.es, o si lo prefieren, nos siguen a través de Facebook o de Twitter. Doctor, comenzamos con la primera pregunta. Muy bien, María. Josefa, de Santiago, dice: doctor, soy diabética y me da miedo quedarme ciega en algún momento, ¿qué puedo hacer? Ya lo hemos estado hablando. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, cuidarse. A veces llegan a la consulta diabéticos y yo, según veo entrar a un paciente diabético a la consulta, digo, mire, usted no puede pesar 95 kilos. Está claro. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidarnos, y cuidarnos desde el principio. Si hacemos un buen control de nuestra diabetes, los problemas van a surgir mucho más tarde o no van a surgir nunca.
Y el segundo punto, aparte de cuidarnos, es decir, optimizar el control glucémico, la tensión arterial y el colesterol, que eso también sabe mucho Ignacio, lo que tenemos que hacer es revisarnos una vez al año nuestros fondos de ojo para ver cómo está. Con la pupila dilatada, mirarse el fondo de ojo por un especialista. Hay que ir siempre, esto es una pregunta personal, ¿se debe ir al oftalmólogo o vale con ir a una óptica? No, vamos a ver, a una óptica no, evidentemente no sirve porque no tiene los conocimientos profesionales de un oftalmólogo. Se debe ir de un oftalmólogo. Ahora bien, hoy en día tenemos algo que además lo habréis oído muchas veces, que es la telemedicina o la teleoftalmología. Es decir, tomar una fotografía del fondo de ojo y que un experto la mide. Entonces, eso sí es válido. Si la fotografía está bien tomada y da información, ahí podemos hacer lo que se llama un despistaje, un screening de población. Entonces, eso sí es muy útil, porque eso nos quita un porcentaje muy importante de personas que realmente o no tienen nada o tienen un indicio, un principio de la retinopatía, y nos descarga a las consultas de los servicios de oftalmología de los pacientes que realmente tienen enfermedades graves y que requieren nuestra atención de verdad. O sea que, en definitiva, resumiendo, visita al especialista, pero podemos de alguna manera sustituirla por una por una información de teleoftalmología que se puede hacer en cualquier sitio. Incluso si los ópticos tuvieran cámaras no mediáticas para tomar imágenes, pues sería válido, pero luego es el oftalmólogo el que lo tiene que visitar. De todas formas, si os interesa y como información, una de las cosas que estamos haciendo es un sistema de automatización, o sea, mediante un sistema computarizado de imagen, lo que estamos intentando es discriminar lo que es normal de lo que no lo es. Y con eso quitamos un grupo de población muy importante. Y eso sí lo podemos hacer ya actualmente con sistemas automatizados de imagen. O sea, tomamos la imagen y el programa dice, paciente normal, ya no pasa nada. Ya quitamos una parte muy importante de pacientes. ¿Se nos acaba el tiempo, María? ¿Qué nos toca ahora? Se nos acaba, pues tu examen semanal, pero prometo ser buena. Vale, a ver. A ver, que aquí además creo que te vas a poder lucir con la etimología, que a ti te gusta decir de dónde vienen las palabras, y que está muy bien, por cierto. Anuria. Anuria, a ver, es muy facilito. Ya saben ustedes que lo hemos comentado aquí más de una vez. Cuando usted le pone a una palabra la letra A delante, significa que carece de. Entonces, anuria, al igual que anemia es falta de sangre, o anoxia, por ejemplo, que es falta de oxígeno, pues anuria es falta de orina. Cuando se orina en 24 horas por debajo de 100 centímetros cúbicos, se considera que una persona está en anuria. Por tanto, no hay pis. No hay pis. Y eso puede ocurrir por varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, como ustedes saben, el riñón es el encargado de mantener el nivel de líquidos adecuados dentro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos sobra líquido, hacemos mucho pis. Cuando nos falta líquido, hacemos menos. Por tanto, si estamos deshidratados, por ejemplo, podemos entrar en anuria. Sencillamente es una forma de corregir que el organismo tiene a través del riñón. Puede haber un fracaso renal. Si los dos riñones están hechos polvo, evidentemente no filtran y no hay pis. Puede ocurrir también que tengamos alguna obstrucción en la vía urinaria, un cálculo. También puede provocar una anuria. Lo que ocurre es que en esos casos tiene unas ganas de hacer pis tremendas. Puede ser un problema de próstata también, cuando ya está muy avanzada. Es decir, hay múltiples causas. Pero básicamente, anuria es que no hacemos pis. Y cuando no hacemos pis, lo que hay que hacer es ir naturalmente al médico. Él ya les dirá qué es lo que tienen y cómo resolvérselo. Muy bien, entendido. Ahora, si quieres, nos vamos a la Rosaleda, que siempre nos dan unos buenos consejos y aprendemos. Pues vamos allá. Estamos en la unidad de chequeos del Hospital Policlínico La Rosaleda con su coordinadora, con la doctora Silvia Rodríguez. ¿Qué tal, Silvia? Muy bien, María, encantada. Encantada yo. Y estamos además, bueno, vamos a aprender un montón de cositas hoy, como todas las semanas, y es que a veces estamos tomando medicamentos, nos vamos luego a tomar el sol, pero no digo de tumbarnos en la arena o en una piscina, no, simplemente con sentarnos en una terraza, pues podemos ser un poco sensibles, ¿no? Y sufrir algún que otro daño. ¿Qué ocurre con el sol y la toma de medicamentos, doctora? Bueno, efectivamente es algo que la verdad que se habla poco de ello y es algo de lo que debería hablarse más. Me explico. Hay bueno, un listado enorme, de hecho, mira, te puedo enseñar. Todo estas son medicamentos que son fotosensibilizantes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que muchos de los medicamentos que tomamos
y no hablo de medicamentos raros, de hecho ahora nombraré alguno, digamos que de alguna manera aumentan la sensibilidad de la piel de cara al sol, con lo cual debemos tomar precauciones a la hora de la toma de estos medicamentos y tomar el sol. Estas reacciones de fotosensibilización pueden llegar a ser incluso graves, es decir, no hablamos de es que me voy a quemar antes si estoy tomando tal, no, son reacciones que pueden llegar a ser potencialmente graves e incluso mortales, con lo cual fundamental. Y fíjate, el listado ya ves es enorme, pero es que en ellos sí hay medicamentos raros, que es raro que tomemos, pero en ellos está el ibuprofeno. Algo que... En ellos está el naproxeno, o sea, muchos de los antiinflamatorios que tomamos para el dolor de cabeza, para el catarro, para cualquier dolor muscular. Hay muchos antidepresivos, que hay mucha gente tomando antidepresivos de forma habitual. Hay muchísimos, incluso antihipertensivos, por ejemplo está la miodarona, que es un antiarrítmico, el captopril, que es para la tensión. Hay muchos, y sobre todo, es verdad, sobre todo muchos antibióticos, que son los que más, digamos, producen este tipo de fenómenos. Entre ellos, pues, algo tan como, bueno, la esquinolona. Si te digo el ciprofloxacino, pues seguro, ya no te digo que marcas comerciales, pero seguro que te las digo y dices, hombre, claro, pues sí. Entonces, la verdad que nos falta conciencia en ese aspecto. Y ahí, la verdad que culpables también nosotros los médicos, porque nosotros nos recetamos y muchas veces no se nos ocurre decir, oiga, tenga cuidado con el sol. Si leemos el prospecto sí que lo pone, yo no soy muy partidaria de leer los prospectos. Es que si leemos los prospectos a veces como que no los tomas, todas las enfermedades, como que no los tomas. Yo muchas veces digo que yo sacaría el prospecto de las cajas porque Dios mío de mi vida. A ver, pero efectivamente, indudablemente sí que esas, ojo con, tenga cuidado con, eso sí que sería fundamental que lo viéramos. Y ya te digo, es algo que se desconoce mucho. Tanto que incluso a veces tratamos a pacientes de quemaduras solares que realmente no son tales, sino que es hipersensibilización debido al medicamento. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Si, por ejemplo, sabemos que nos vamos a tomar un ibuprofeno, ¿nos protegemos más? Protegernos más, evitar estar directamente... ¿Tomar un café en una terraza? Pues no, posiblemente no, pero sí, muy importante. Y ahora que hablamos de los antibióticos, aprovecho el tal para comentar. Fíjate, me quiero insistir, creo que lo hemos hecho muchas veces, fundamental, las viriasis, las gripes, los catarros, no lo curan los antibióticos. Con lo cual no pongamos al médico contra la espada y la pared de a mí si no me da un antibiótico, porque no. Y el que cae en esa trampa, lo único que hace es crear más resistencias a los antibióticos en casos en los que no son necesarios. Claro, y que cuando esté enfermo de verdad, pues a lo mejor ese antibiótico no le haga el suficiente efecto. Y que incluso no es que no le haga efecto, sino que no le va a servir nunca más. Entonces, importante. Pues ya saben, hagan caso a la doctora Rodríguez y a sus consejos. Ella sí que sabe. Y se nos acaba el tiempo. Ya han visto ustedes que hoy hemos barrido casi todo el espectro de cosas que nos pueden pasar. Naturalmente haciendo mucho hincapié en el tema de nuestros ojos, por lo cual, una vez más, le damos las gracias a nuestro invitado de hoy, el doctor Francisco Gómez Ulla. Don Francisco, muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias, don Ignacio, y muchas gracias, María. Gracias. Pero esto no queda así, esto es de hincha. Tú vas a volver. No lo sé. María, una semana más, muchísimas gracias por tu incomparable e impagable ayuda. Muchísimas gracias a ti, que aprendo un montón. Y sí, pero no de mí, desde los invitados. De todos. Y a ustedes, queridos telespectadores, muchísimas gracias por acompañarnos, por sernos tan leales, por aguantarnos una semana tras otra y pedirles, si les parece bien, que nos acompañen de nuevo la próxima semana, que aquí estaremos para contarles más cosas que les ayuden a vivir más y mejor. Hasta entonces, ya saben, el mejor de mis deseos, salud y suerte.